Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia. Yo he sentido mucha inquietud en mi corazón últimamente respecto a un tema, la prudencia. ¿Supiste que Dios nos pide prudencia en no solo en nuestro día a día, pero en nuestro estilo de vida en general? Y la falta de prudencia, supiste que ella puede tener pésimas consecuencias para tu vida. Yo quiero primeramente leer un versículo que está en el libro de San Mateo, capítulo 10, versículo 16, donde está escrito lo siguiente: Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tú y yo fuimos enviados a este mundo por Dios. ¿No te crees que tu nacimiento es una casualidad o hasta mismo un accidente? Porque Dios te ha puesto en este mundo. Dios ha permitido que tú veas la luz del día. Entonces, si tú estás aquí, tu nacimiento tiene un propósito. Y ojo, nosotros como hemos sido enviados a este mundo, la realidad es que ni todo el mundo es bueno. Las personas malas son los lobos. ¿Qué buscan hacer los lobos? Buscan hacer el papel del enemigo, que es matar, robar y destruir. Hay muchas personas malintencionadas en este mundo. Claro que no es todo el mundo que es así, pero existe. Existe gente que si pueden perjudicarte, te van a intentar perjudicar. Hay gente que hasta mismo pueden robar de ti o sacar algún provecho. Si tienen la oportunidad, muchos van a coger esta oportunidad. Porque no es todo el mundo que tiene carácter. Y por eso tienes que tener mucho cuidado, pero no solo con personas. Tienes que tener cuidado con tu estilo de vida. Porque nuestro estilo de vida también es algo espiritual. Tú y yo somos seres espirituales. Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y una alma. Entonces nosotros también somos espirituales. Hay gente que piensa que ciertas cosas son solo naturales y que no existe el lado espiritual. No, es mentira. Siempre existe el lado espiritual. Todo el mundo es influenciado por algo espiritual. Tú y yo podemos ser influenciados por algo bueno o negativo. Hay gente que oye la voz de Dios o la voz del enemigo o la voz de la propia carne. Son cosas muy reales y por eso es necesario tener prudencia. Y nuestra vida, todo lo que hacemos tiene que ser basado en la prudencia, tiene que ser basado en construir las cosas a la manera de Dios. Pero prudencia no significa tener miedo, significa tener cuidado. Pero yo quiero leer más algunos versículos que están también en el libro de Mateo, capítulo 7, a partir del 24, donde está escrito: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con toda la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Yo no sé tú, pero yo ya he visto personas que tienen muchas áreas de su vida en ruina, o bien quizás hasta mismo la vida toda. Bien, es más común ver ciertas áreas en ruina, pero también puedes ver personas que tienen
la vida toda en ruinas. ¿Y por qué es eso? Porque no construyeron su vida bajo el fundamento correcto, que es la roca. Nuestra vida tiene que ser construida sobre la roca y no sobre la arena. ¿Qué significa esto? ¿Construir sobre la roca o sobre la arena? Dios, Él nos da varios principios en su palabra. Y los principios de Dios son directrices. Hay cosas que Dios dice, mira, hazlo así, hazlo de tal manera o no lo haces. Y hay mucha gente que cree que el no de Dios es para privarles de que es bueno, de que les hace feliz, de que les gusta. No es necesariamente así. Dios no quiere que no te diviertes. Él no quiere... Bien, Él no es contra tu diversión, Él no es contra tu felicidad. Pero hay personas que piensan eso, no puedes creer. No, Dios Él quiere que tú seas feliz, Él quiere darte una vida en plenitud. Plenitud es bien, tener abundancia en todas las áreas de tu vida. Y yo no me refiero a ser rico en dinero, porque no te voy a mentir, Dios no tiene eso para todos. Pero que Él sí quiere es que no te falta de nada. No te falta salud, no te falta tranquilidad, no te falta comida, no te falta ropa, no te falta un techo, que no te falta nada, que tienes de todo. Y bien, por eso Dios, Él nos da directrices. Dios nos da directrices, por ejemplo, de con quién debemos andar y con quién no debemos andar. Cómo debemos ser incluso ante las autoridades del gobierno y cómo no. Dios nos da directrices para todo. La Biblia está llena de directrices, llena de principios, lleno de consejos. Si tú tienes alguna duda para tu vida que todavía no has encontrado la respuesta, toda respuesta está en Dios. Y la forma principal de Dios se revelar es a través de su palabra. Dios Él puede hablar a través de sueños, a través de personas. Dios puede incluso estar hablando contigo a través de mi vida. Él puede enviarte a alguien, enviarte un vídeo y hablar contigo a través de la vida de esta persona. Pero entiende, esto no es la manera principal de Dios hablar. Y nosotros tenemos que aprender a distinguir cuáles son las directrices de Dios, cuáles son las directrices del hombre, o hasta mismo las nuestras, y bien, cuáles son incluso las directrices del enemigo. Porque la vida es literalmente como dice la parábola aquí, una casa. Mira, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Si tú escuchas que Dios te pide, no solo lo escuchas, pero si tú escuchas que Dios te dice a través de su palabra, lo pones en práctica y lo haces en cada área de tu vida, ¿sabes qué estás haciendo? Tú estás construyendo las cosas bajo la directriz de Dios. Y cuando tú obedeces una orden de Dios, cuando tú obedeces una directriz de Dios, un principio de Dios, Dios se hace responsable del resultado. Qué fuerte, ¿no? Quizás nunca has escuchado esto, pero sí. Cuando tú obedeces a Dios, Dios se hace responsable del resultado de esta obediencia, del fruto de esta obediencia. Y Dios, Él tiene gran alegría en glorificar su nombre. Entonces, yo te digo, Dios no falla. Y Dios, Él, como había dicho, Él tiene alegría en glorificar su nombre. Entonces, puedes asegurarte que todo irá bien. Entonces, si habrá viento, si habrá tempestad, si habrá lluvia, esta casa no va a destruir. Entonces, esta vida que está basada en Dios no puede destruir, no puede
como te digo, no puede caer en ruinas. Pero hay muchas personas que, bien, han escuchado eso, quizás no lo saben o quizás no lo quieren saber, y buscan hacer las cosas de su propia manera. Tratan la palabra de Dios literalmente como un buffet. ¿A qué me refiero? Cuando te vas a un restaurante, a un buffet, ves ahí todas estas comidas. Me gusta eso, me gusta tal cosa, pero no me gustan las aceitunas, no me gusta el maíz, entonces voy a quitar eso, voy a quitar tal cosa, voy a quitar el tomate, voy a poner más lechuga. No es esto. La Biblia es un plato lleno. Entonces, es el alimento que tú necesitas, es el alimento que tu vida necesita. Entonces, tienes que coger el plato todo. No puedes dejar algo que te disgusta ahí y no implementarlo. ¿Y por qué? Porque bien, ahí es donde empiezan los errores en la construcción, cuando me entiendes. Ahí empiezan a fallar cosas, empiezan bien, hay gente que literalmente, como te digo, empiezan las cosas mal. Empiezan las cosas con un mal fundamento, como la Biblia dice aquí, en la arena. ¿Ya has visto a alguien que, bien, bien, ya has visto a alguien que, por ejemplo, empezó a hacer algo y empezó a hacer algo mal, algo así, que no es moralmente correcto? Y tú ya supiste, esto no va bien, esta persona ya empezó mintiendo, esta persona ya empezó haciendo las cosas mal, ya empezó haciendo las cosas de una forma deshonesta o prejudicando a los demás. Tú supiste, esto no va bien. ¿Y qué resultó más tarde? Todo se ha caído. La ruina ha llegado a la vida de esta persona. El desastre, el caos, los problemas. ¿Y por qué? ¿Por qué empezaron mal? Porque empezaron construyendo empezaron construyendo en arena. Cada vez, eso es muy fuerte. Yo estaba reflexionando sobre esto hace un tiempo. Y yo me di cuenta que cada vez que rechazamos algo que Dios nos pide, estamos literalmente mandando un mensaje a Él. Y el mensaje es lo siguiente. El mensaje es tipo, mira, yo no estoy de acuerdo, y yo lo sé mejor. Es literalmente esto. Yo sé, puede ser fuerte decir esto, pero es literalmente esto. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros tomamos estas decisiones, las consecuencias vendrán. Y cuando las consecuencias vienen, no es culpa de Dios, es nuestra culpa. Y muchas veces también, que también puede pasar, es el enemigo influyendo en las personas de hacer las cosas de otra manera. Y es ahí donde entra la cuestión del discernimiento espiritual. Hay gente que no tiene discernimiento espiritual. Escuchan cualquier persona, cualquier pastor, amigo, amiga, hermano, hermana. Solo porque alguien es pastor, solo porque alguien es un supuesto siervo de Dios, eso no significa que la persona no puede equivocarse. O también eso no significa que la persona siempre es de Dios. Hay gente que dice que es de Dios, pero no es de Dios. Hay gente que se dice pastor, pero miente, defrauda, engaña y, entre comillas, duerme tranquilo. Existe. ¿No crees tú que no existe? Existe, sí. Y hay gente que escucha a estas personas ciegamente, sin pensar dos veces. Y es ahí donde empiezan los problemas. Y yo te quiero incentivar a pasar más tiempo con Dios, porque todos nosotros tenemos que pasar más tiempo con Dios. Filtra bien filtra bien los consejos que te dan, las directrices que te dan, y nunca pones una directriz tuya o una directriz ajena sobre la directriz de Dios. Esos son mis dos consejos que te puedo dar. Y lo que estoy compartiendo aquí puede parecer sencillo, ¿vale? Pero es una de las razones por
porque ves ahí fuera muchos cristianos fracasados, 20, 30 años en la iglesia y no cambia nada. ¿Por qué? Porque no dan crédito debido a lo que Dios dice. No ponen en práctica lo que Dios dice. Es ahí donde empiezan los problemas. ¿Crees mismo que esto es normal? 20, 30 años caminando con Dios y la vida solo problemas, solo cosas destruidas, solo ruina. No es normal, porque Dios no tiene eso para ti. Escucha, quizás hay alguien que está necesitando escuchar esto. ¿No piensas tú que es normal vivir de problema en problema? Sí, Jesús ha dicho que en este mundo tendremos nuestras aflicciones. Dios nos puede probar, Dios nos puede testear, Dios nos puede poner en el desierto, pero el desierto no es para siempre. El desierto es un punto de pasaje, no un punto de permanencia. 20, 30 años en un desierto no es normal. Y tú que eres joven y estás empezando tu vida, adolescente o joven, no sé, el mayor consejo que puedo darte, y si pudiera volver atrás, yo a mi juventud, a mis 16, 17, 18 años, lo tendría hecho así desde el inicio, porque yo conocí a Dios un poco más tarde, verdaderamente. Pero yo te puedo decir, construye tu vida haciendo tu base, bien, haciendo Dios tu base. Vas a hacer algo, vas a buscar un trabajo, una carrera, bien, consulta con Dios. ¿Quieres casarte? Consulta con Dios. Consulta con Dios en todo. ¿Quieres invertir en algo? Consulta con Dios. Consulta con Dios tanto orando como meditando en su palabra. Y si te aparece una oportunidad que te va a hacer ir contra su palabra, no la aceptas. No la aceptas porque no es de Dios. Que es de Dios viene perfecto. Viene perfecto y es sostenible. Puede tener viento, puede tener problemas. Tu vida va a estar firme. Tu vida va a estar firme y no vas a fracasar. Puedes ver todo el mundo a tu alrededor fracasando, pero si tu vida está en Dios, tú no vas a fracasar. Y que incluso puede pasar muchas veces es que si tu vida está sostenida en Dios y hay una crisis incluso global, Dios puede usar esta crisis para bendecirte aún más, porque Dios es Dios y Dios honra a quien tiene compromiso con Él. Graba eso. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia. Te veo en el próximo video.